La primera vez que me acosté con Eric fue en el baño de un restaurante, mientras mi marido brindaba con nuestros amigos a menos de 20 metros de distancia. Sí, así empieza esta historia. Y no me siento orgullosa. Pero si vas a juzgarme, al menos escucha todo antes de decidir qué tipo de mujer soy. Aquel sábado por la noche salimos a cenar con nuestros amigos de siempre. Rubén, mi marido, se sentó frente a mí, como de costumbre. Yo llevaba un vestido verde botella que él ni siquiera comentó. Eric, en cambio, no podía dejar de mirarme. Era el nuevo novio de Lucía, una de las amigas del grupo, y nadie sabía demasiado sobre él. Solo que era arquitecto, madrileño y bastante más interesante que cualquier otro tipo con el que Lucía hubiese salido antes. El problema fue que yo también lo encontré interesante. Desde el primer brindis, nuestras miradas empezaron a cruzarse. No fueron casuales. Había intención. Me hablaba de forma normal, como cualquiera, pero sus ojos tenían otro discurso. Rubén, ajeno a todo, contaba alguna anécdota de cuando trabajaba en el instituto, mientras Eric pasaba su pierna por debajo de la mesa, buscando la mía. Y la encontró. No sé en qué momento exacto perdí el control. Supongo que fue justo cuando me di cuenta de que podía perderlo, y no me importó. No tenía excusas. Solo tenía ganas. Ganas de sentirme deseada, ganas de no ser simplemente la esposa de Rubén. Ganas de romper esa rutina silenciosa que me estaba devorando por dentro. Le dije a Lucía que iba al baño. Eric apareció 2 minutos después. Ni una palabra. Solo una mirada rápida, una puerta cerrada, y su boca contra la mía. Me subió al lavabo y me bajó las medias con una violencia suave, de esas que solo pueden existir entre dos personas que no se deben nada. No hubo romanticismo. Fue directo. Sucio. Corto. Y completamente adictivo. Cuando volvimos a la mesa, Rubén me preguntó si me había pasado algo porque estaba más callada de lo normal. Sonreí. Pedí otra copa de vino. Me acomodé en mi silla y miré a Eric, que ya había vuelto a tomarse su copa con Lucía, como si nada hubiese pasado. Ahí empezó todo. No el engaño. No el sexo. Sino la caída. Y lo que vino después fue mucho más complicado que una simple infidelidad. Todo se rompió un miércoles, 12 días después de aquella cena. Fue algo tan absurdo que, si no hubiera estado allí, no lo creería. A veces pensamos que los secretos se descubren con cámaras escondidas o mensajes reveladores, pero a mí me pillaron por una maldita chaqueta. Rubén nunca fue de fijarse demasiado en la ropa, ni en la mía ni en la suya. Siempre dejaba su abrigo en cualquier lado, y yo recogía después. Pero esa noche, cuando volví de casa de Lucía, una excusa que ya estaba empezando a desgastar, no me di cuenta de que llevaba encima una chaqueta que no era mía. Ni siquiera era de mujer. Eric me la había prestado porque hacía frío, porque me olvidé la mía, porque salí de su casa con la cabeza llena de otra cosa. La cogí sin pensar y me la puse encima como si fuera mía, sin mirar más allá del calor que me daba. Cuando llegué a casa, Rubén estaba en el sofá viendo un partido de fútbol, cerveza en mano, como siempre. Me saludó sin girarse. Le dije un simple hola y subí a cambiarme. No pensé en la chaqueta, la dejé tirada en una silla del dormitorio y me metí a la ducha. Al salir, lo noté raro. Seguía en el sofá, pero ya no veía la televisión. La pantalla estaba encendida, pero él no miraba. Me observaba a mí, con una mirada que no conocía. No era enojo, ni tristeza, era una mezcla entre cálculo y duda. Como si intentara resolver un problema que no acababa de entender. ¿Has comprado ropa nueva? Me preguntó de golpe, sin moverse del sitio. ¿Qué? Respondí, secándome el pelo con la toalla. La chaqueta que dejaste arriba, dijo. No es tuya. Ni siquiera es de mujer. Tiene un ticket de parking del centro, del parking ese frente a la oficina de correos, y un recibo de un bar de copas de Chueca.
Me congelé. Literalmente. Sentí que el cuerpo se me apagaba por dentro. No dije nada durante unos segundos. Pensé en negar, pero no me salió. Pensé en improvisar, pero ya era tarde. Sabía que si intentaba inventarme algo, solo lo haría peor. Así que me quedé quieta, como una idiota, esperando que él hablara. ¿Vas a decirme algo?, insistió, levantándose lentamente. ¿O vas a quedarte callada como si no supieras de qué hablo? No. Es que, balbuceé. No sabía que era suya. ¿De quién?, preguntó con un tono que no le había escuchado jamás. ¿De quién es esa chaqueta, Clara? De un compañero del trabajo, mentí por reflejo, pero sin fuerza. Ya no tenía caso. Rubén caminó hacia mí. No gritaba, no temblaba, no hacía escándalo, pero algo en su forma de moverse me dio más miedo que si hubiera lanzado un golpe. Nunca había visto esa expresión en su cara, ni siquiera cuando discutíamos. No era celoso, no era posesivo, y eso lo hacía peor, porque ahora que se sentía traicionado, la herida era más profunda, más pura, más real. ¿Te estás acostando con alguien?, me soltó así, sin anestesia. Tragué saliva. Quise decir que no. Quise decir que era solo un error, una tontería, algo pasajero. Pero él ya lo sabía. Y lo peor es que no buscaba una confesión, buscaba ver hasta dónde estaba dispuesta a mentirle. Sí, dije, bajando la mirada. Pero no es lo que piensas. No es lo que pienso, repitió con una risa seca. ¿Qué crees que pienso, Clara? ¿Qué fue un desliz? ¿Que alguien te tocó la mano por accidente y terminaste en su cama? No respondí. ¿Qué podía decir? No tenía nada que pudiera defenderme. ¿Desde cuándo?, preguntó. Ya no había furia. Solo decepción. Y eso dolía más. Desde hace 2 semanas, dije. Fue un error. 2 semanas, repitió otra vez, como si le costara creerlo. ¿Y pensaba seguir? ¿O solo era hasta que yo lo descubriera? No sé, respondí, y era verdad. No lo pensé así. Solo pasó. Rubén asintió con la cabeza. No dijo nada más. Dio media vuelta y volvió al salón. Escuché cómo abría otra cerveza, cómo volvía a sentarse en el sofá, cómo subía el volumen de la televisión sin mirar nada. Me quedé de pie en las escaleras, con el albornoz empapado y los ojos secos. No lloré. No me salía. Me senté en el borde de la cama y estuve así durante media hora, sin hacer nada. Después bajé. Él no me miró. Yo tampoco. Me fui a la cocina a preparar algo de cenar como si nada, aunque todo ya estaba roto. Nos sentamos juntos a comer. No hablamos. El tenedor de Rubén chocaba contra el plato con una regularidad que me ponía nerviosa. Yo apenas toqué la comida. Al terminar, recogí todo y lavé los platos. Él se quedó en la mesa, mirando un punto fijo en la pared. ¿Vas a seguir viéndolo?, preguntó, sin emoción. No, respondí. Me da igual, dijo. Pero si lo haces, no lo hagas mientras estés casada conmigo. Asentí. Volví a subir. Me encerré en el baño, esta vez sola, y me senté en el suelo. No lloré. Me sentía vacía. Como si no hubiera nada más que decir. Y aún no sabía que eso no era lo peor. Rubén no me habló durante los siguientes 3 días. No me ignoraba del todo, pero todo lo que decía eran frases prácticas y frías, como si fuésemos compañeros de piso. Se ha acabado el pan, has dejado las luces del pasillo encendidas, ¿a qué hora vas a llegar? Nada más. Dormíamos en la misma cama, pero él lo hacía al borde, de espaldas, sin rozarme ni una sola vez. Yo tampoco lo intentaba. Sentía que no tenía derecho.
Me levantaba antes que él para evitar ese silencio incómodo, y volvía tarde del trabajo solo para que la cena fuera rápida y no hubiera espacio para preguntas. Pero lo que no esperaba fue lo que ocurrió el sábado, cuando pensaba que todo se estaba enfriando lo suficiente como para evitar una explosión. Esa noche, mientras preparaba la mesa con 2 platos y 2 copas de vino, porque me había esforzado en hacer una cena decente, Rubén salió del baño, se apoyó en el marco de la puerta del comedor y dijo sin rodeos: «Necesito que me expliques por qué has destrozado nuestra vida por un tío que ni conoces». La frase me dio en el pecho como una piedra. Lo miré en silencio, con las manos mojadas por el agua de los cubiertos recién lavados. Su cara estaba roja, pero no de rabia, sino de esfuerzo por contenerse. No supe qué decirle. No sabía si quería que le mintiera, que le dijera que me sentía vacía, que fue un impulso, que me dejé llevar, o si quería que le dijera la verdad entera, aunque le doliera más. Bajé la mirada y le pedí que se sentara, pero él no se movió. «Clara, no voy a discutir contigo como si esto fuera una serie de televisión. No soy idiota, y tú tampoco. Así que dime, ¿qué coño te faltaba que tuviste que salir a buscar en otro sitio?» «No lo sé», dije despacio. «De verdad, no lo sé». «¿Te has enamorado?» «No», respondí rápido. «No es eso. No hay sentimientos. Fue físico». Rubén soltó una carcajada seca, esa que uno usa cuando no encuentra otra forma de soportar el ridículo. «¿Físico? ¿Eso me estás diciendo? ¿Que simplemente necesitabas follar con otro?» «No es tan simple», intenté explicar. «No fue solo eso, Rubén. Fue sentirme otra persona, por un momento, sentirme viva, sentirme vista. No sé cómo explicarlo». «Te sentías vista», repitió, con los ojos clavados en los míos. «¿Y yo qué he sido estos últimos 12 años, Clara? ¿Un puto fantasma?» «No es por ti», dije. «No hiciste nada mal. Tú has sido siempre perfecto». «No me digas perfecto», respondió con rabia contenida. «Porque si hubieras sido perfecto no estarías acostándote con otro». Volvió a sentarse, esta vez con el cuerpo vencido, como si esa silla fuera el único lugar donde podía sostenerse. No me miraba, solo jugaba con su copa vacía, girándola entre sus dedos. Yo me acerqué lentamente, pero no me senté a su lado. Me quedé de pie. «Quiero entenderlo», dijo él, más bajo ahora. «Quiero entender qué se rompió, qué parte se desgastó sin que yo lo notara. Si es culpa mía, dímelo, pero no me sueltes frases de psicólogo barato. No me hables de emociones difusas. Quiero que seas clara». «No fue culpa tuya», insistí. «Fui yo. Me aburrí, me dejé llevar, necesitaba salir de lo mismo de siempre. Y no lo planeé. Simplemente pasó. Y después, me costó parar». «¿Y piensas parar?» La pregunta fue directa. Me tomó un segundo demasiado largo contestar. «Sí», respondí. «Lo he hecho. Ya no lo veo. Se acabó». «¿Y si él te llama mañana?» No le contestaré. Rubén me miró por fin. Había en sus ojos una mezcla de desprecio y pena que no había visto nunca. Me dolió más eso que cualquier grito, cualquier insulto. Esa manera de mirarme como si ya no supiera quién era yo. Como si lo que vio aquella noche en la chaqueta hubiera sido la primera vez que realmente me miraba. «Eres consciente de que esto no se va a arreglar con promesas», dijo. «Ni con cenas, ni con sexo, ni con terapia. Esto ya no tiene vuelta atrás, Clara. Me has traicionado. Y no solo con tu cuerpo, que eso es lo de menos. Me mentiste, me engañaste, me hiciste creer que todavía teníamos algo». «Yo también lo creía», le dije, bajando la voz. «Pues ya ves que no», sentenció. Se levantó de la mesa, agarró su copa vacía y fue hacia la cocina. Lo seguí sin hablar. Lavó el vaso, lo colocó en el escurreplatos con cuidado, se secó las manos, y me miró de nuevo.
No sé si quiero seguir contigo. No lo sé. Y me parece grave que, después de todo esto, tú sí lo tengas claro. Porque eso me demuestra que tú ya habías elegido mucho antes que yo supiera nada. Y se fue a dormir. Esa noche no compartimos cama. Yo dormí en el sofá, mirando al techo sin pegar ojo. Pensaba en todo lo que dijo. No tenía argumentos. Solo tenía culpa. Y por primera vez en toda la semana, empecé a sentir miedo. No al divorcio, no a la soledad. Miedo real, del que paraliza, de perder algo que di por sentado durante demasiado tiempo. Rubén se despertó antes que yo al día siguiente y no estaba en casa cuando bajé a la cocina. No dejó notas ni mensajes, ni siquiera un desayuno preparado como solía hacer los fines de semana. Solo el vacío. Comí algo rápido sin ganas y me quedé sentada en la mesa, esperando que apareciera por la puerta, como si todavía pudiera fingir que nada había pasado. A mediodía intenté llamarlo. No contestó. Tampoco respondió a los mensajes. Me limité a quedarme en casa el resto del día, sin moverme demasiado, mirando el móvil como una idiota esperando algo que no llegaba. No sabía dónde estaba, pero sabía que no estaba con nadie más. Rubén no era de esos. Esa noche tampoco volvió a casa. Me acosté sola en nuestra cama y me pasé horas girando en la oscuridad, imaginando escenarios, preparándome para conversaciones que nunca terminaban bien. A la mañana siguiente volví a llamarlo. Lo mismo. Silencio. Pensé en contactar con algún amigo suyo, pero me detuve. Sabía que si él había decidido desaparecer, no iba a ser fácil dar con él. El lunes regresó como si nada. Entró por la puerta a las 8 de la tarde, dejó las llaves en la entrada y colgó su abrigo. Yo estaba en el salón, viendo una serie que ni siquiera entendía, pero me incorporé al escucharlo. ¿Dónde has estado? Pregunté sin levantarme. Fuera, respondió, sin detenerse. Fue a la cocina, abrió la nevera, se sirvió agua y volvió a salir sin mirarme. Me levanté y lo seguí hasta el pasillo. No puedes desaparecer 2 días así, sin decir nada. Al menos dime qué pasa. Lo que pasa, dijo, girándose por fin, es que ya no tengo ninguna obligación de explicarte nada. ¿Quieres saber dónde estuve? Con mi abogado. ¿Contenta? Me quedé helada. ¿Estás tramitando el divorcio? No todavía, respondió. Pero necesitaba saber mis opciones. Y ahora las tengo claras. También he hablado con un amigo de la Guardia Civil. Muy útil. Sabes que eso de las infidelidades ya no cuenta legalmente para mucho, pero para lo que quiero hacer, me vale. ¿Qué vas a hacer? Vas a verlo, dijo. Y no va a gustarte. Los días siguientes fueron extraños. Rubén no discutía, no me gritaba, no me cuestionaba. Se limitaba a moverse por la casa con calma, haciendo llamadas, organizando papeles, anotando cosas en un cuaderno que no me dejaba tocar. El viernes, cuando llegué del trabajo, había vaciado su armario. Sus trajes, sus camisas, sus zapatos, todo había desaparecido. También su ordenador y varios documentos importantes del escritorio del despacho. Lo busqué por toda la casa, pero no estaba. Volví a llamarlo. Nada. Esta vez, sin embargo, me llegó un mensaje 1 hora después. Solo decía, revisa tu correo. Subí al ordenador, abrí mi bandeja y encontré un correo suyo, con un asunto que decía, esto es solo el principio. Dentro había varias cosas, una carta, varios archivos PDF adjuntos y una copia del contrato de arrendamiento de un nuevo piso. En la carta me decía que se había mudado, que tenía todo organizado, que el divorcio lo pensaba presentar en 2 semanas y que había solicitado medidas cautelares para que la vivienda quedara en manos de uno solo durante el proceso. Él no quería que siguiéramos compartiendo espacio. También decía que ya había avisado al banco para separar las cuentas, y que el coche familiar, al estar a su nombre, lo tenía él.
Todo estaba cubierto legalmente. Ni un hueco para reclamar nada. Pero eso no fue lo que más me dolió. En uno de los archivos adjuntos venía un informe. Rubén había contratado a un detective privado. Había fotos. Varias. De Eric y yo entrando en su piso. De mí saliendo con su chaqueta. De los dos tomando algo en la terraza de su casa, besándonos. Incluso una grabación de audio de una conversación nuestra saliendo de un restaurante. Todo estaba fechado, detallado, clasificado por días. El informe incluía también la dirección de Eric, su nombre completo, su historial profesional, incluso datos de su situación legal. Rubén lo sabía todo. Y lo que más me aterraba es que no tenía ni idea de lo que pensaba hacer con esa información. Esa noche me costó dormir, pero no era por culpa o tristeza. Era por miedo. Rubén no era impulsivo. Nunca lo fue. Eso era lo peor. Todo lo que hacía, lo hacía con calma, con precisión, con estrategia. Me pasé la noche imaginando que vendría después, a quien se lo enviaría, que más tenía preparado. Y lo descubrí al día siguiente. Recibí una llamada de Lucía, histérica. Me gritaba sin darme tiempo a responder. ¿Tú estás bien de la cabeza? ¿De verdad pensabas que podías acostarte con mi novio y que yo no me enteraría? No supe qué decirle. Me colgó antes de que pudiera explicarme. Luego empezaron a llegar mensajes de amigos, conocidos, incluso del trabajo. Rubén había enviado el informe completo a varias personas. Entre ellas, a los padres de Eric, a su jefe, a Lucía, a su círculo más cercano. Yo no sabía cómo lo había conseguido, pero lo había hecho. El lunes siguiente, en la oficina, todo era distinto. Las miradas, los susurros, la tensión. Una compañera me confesó que alguien había enviado un correo anónimo con un archivo adjunto donde se me veía entrando y saliendo del piso de Eric varias veces. No había forma de ocultarlo. Me estaban señalando. Ya no era solo una traición en casa, era pública. Me estaban dejando sola. Y lo peor es que Rubén no me había dicho ni una sola palabra más. Solo actuó. Sin perder los nervios. Sin darme opción a defenderme. Y todavía no había terminado. Rubén no se había limitado a arruinarme socialmente. También se encargó de cerrar cualquier vía de reconciliación posible sin tener que levantar la voz. Yo creí que su silencio era una señal de que aún había algo que salvar, pero lo que en realidad estaba haciendo era empujarme hacia el final sin dejar huellas. Durante 2 semanas viví con esa tensión constante de no saber si vendría a hablar, si quería verme, si en algún momento nos sentaríamos a decirnos las cosas con algo más que informes y documentos legales. Finalmente, una tarde cualquiera, recibí un mensaje: estaré en casa a las 7. Podemos hablar. Solo una vez. Su tono era tan directo que sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Pasé el resto del día sin poder concentrarme en nada. Fui al supermercado, limpié la casa, revisé correos, cualquier excusa para que el tiempo pasara más rápido y, al mismo tiempo, para que se detuviera. A las 7 en punto, Rubén entró por la puerta. No saludó. Colocó su mochila sobre la mesa del comedor, se quitó la chaqueta y se sentó en el sofá. Me acerqué sin saber si debía sentarme a su lado o quedarme de pie. Elegí sentarme frente a él. Habla, dijo. Di lo que tengas que decir. Solo eso. No quiero repeticiones ni dramatismos. Quiero que seas clara. No tengo mucho que decir que no hayas visto ya, empecé. Pero sí quería pedirte que no hagas más daño. Ya está. Me lo merezco, sí, lo sé. Pero esto está empezando a tener consecuencias fuera de nuestra historia. Hay gente que no tiene nada que ver. ¿Te refieres a Eric? Preguntó. Porque créeme, él sí que tiene que ver. De hecho, más de lo que pensabas. ¿Sabes que lo echaron del trabajo? Me lo imaginé, respondí. Pero eso no cambia lo que pasó entre nosotros.
No estoy aquí para defenderlo. Estoy aquí por ti. Porque quiero entender si aún queda algo que podamos salvar. Rubén no respondió de inmediato. Se quedó mirándome, sin rabia, sin desprecio, solo con esa distancia que uno tiene cuando algo se ha roto del todo. ¿Salvar? Dijo por fin. ¿Tú crees que esto es una cuestión de salvar? Clara, no estoy enfadado por lo que hiciste, estoy harto de lo que eres. Has cruzado una línea que no se cruza. No te fuiste porque te enamoraste, no te fuiste porque yo te maltratara, no te fuiste porque te sintieras sola en un rincón. Te fuiste porque querías hacerlo. Porque tenías ganas. Porque te apetecía vivir otra cosa. Y eso es lo que no te voy a perdonar. Que lo hicieras sabiendo lo que teníamos. Sabiendo que yo confiaba en ti como un imbécil. No vine a pedir perdón, dije. Sé que no lo merezco. Vine a preguntarte si después de todo, hay una mínima posibilidad de que, dentro de unos meses, cuando todo esto baje un poco, podamos hablar con menos rabia, sin papeles de por medio. No, respondió, tajante. No hay posibilidad. Y no es por venganza. Es porque ya no te quiero. No en este contexto, no con esta imagen tuya que no puedo borrar. Podrías venir con lágrimas, con terapia, con arrepentimiento, podrías darme 1000 razones, y ninguna serviría. Porque ya no te reconozco. Porque cada vez que te mire, voy a acordarme de cómo te desvestiste en la casa de otro, mientras yo pensaba que estabas con tus amigas. Porque no puedo evitarlo. Y porque no quiero vivir con eso. No intenté responder. Sabía que esa parte estaba perdida. Pero había algo más que necesitaba saber. ¿Qué vas a hacer con lo del piso? ¿Con la casa? ¿Con el divorcio? Lo dejo todo en manos del abogado, respondió sin mirarme. La casa será tuya si quieres. No me interesa quedarme con nada que me recuerde esta etapa. He cerrado la cuenta conjunta. Ya no tienes acceso. El coche está en mi nuevo garaje. Y no pienso pelear por pensión ni reparto de bienes. No me interesa nada de eso. Me interesa salir limpio. Desaparecer de tu vida. Que no tengas más razones para cruzarte conmigo. Solo quiero que esto se acabe. ¿Y si me arrepiento? Eso es asunto tuyo, dijo. No puedes volver atrás. Yo tampoco. Pero la diferencia es que tú rompiste algo. Yo solo me encargué de que todo el mundo supiera que no eras quien decías ser. Se levantó, tomó sus cosas y fue hacia la puerta. Me quedé allí, sentada, sin saber si levantarme, si abrazarlo, si suplicar, si decirle que lo sigo queriendo, aunque ni yo misma lo sepa del todo. Pero no hice nada. Ni siquiera lo seguí. Solo escuché la puerta al cerrarse y entendí que ese sonido era lo más parecido a un final que iba a tener. Desde entonces, no volví a verlo. Ni un mensaje, ni un correo, ni una llamada. Nada. Fue como si Rubén hubiera decidido borrarme del mapa. Y quizá fue lo mejor. Porque en el fondo, aunque duele, yo también sabía que esa conversación era la última. Porque no se puede volver a empezar cuando uno mismo destruye lo que era irrompible. Después de la última conversación con Rubén, la casa se convirtió en un lugar extraño. No era solo la ausencia de su voz o su ropa, era el silencio incómodo que se instala cuando sabes que no hay nada que esperar. Me levantaba cada día en una rutina automática, hacía café, me duchaba, iba al trabajo, volvía a casa y repetía el ciclo sin pensar. Dejé de mirar el móvil esperando algún mensaje. Ya no iba a llegar. Las primeras semanas traté de mantenerme ocupada. Salía más de lo habitual, cenaba con compañeras del trabajo, incluso probé asistir a una sesión de terapia, pero todo se sentía forzado, como si estuviera fingiendo que estaba bien porque admitir lo contrario sería insoportable. No podía hablar del tema sin que las personas reaccionaran con incomodidad. Algunas me dieron la espalda directamente. Otras me miraban como si quisieran entender por qué hice lo que hice,
pero nadie lo preguntaba en voz alta. Supongo que pensaban que no había ninguna explicación que justificara lo que había hecho. Y tenían razón. El divorcio fue rápido. Rubén cumplió su palabra. No puso trabas, no buscó perjudicarme económicamente, no se presentó en persona en ninguna de las citas legales. Todo se hizo a través de abogados. El juez nos otorgó la disolución sin comentarios, firmé los papeles en una sala vacía y salí sin sentir alivio ni dolor. Solo vacío. Tenía la casa, pero ya no la sentía mía. Pensé en venderla, pero no tenía ni la energía ni la motivación para empezar un proceso así. Durante semanas evitaba entrar en la habitación que compartíamos. Dormía en el sofá o en la habitación de invitados. Volver a ese cuarto era como caminar dentro de un recuerdo que no me pertenecía. En el trabajo la situación fue más incómoda de lo que esperaba. Aunque nadie me dijo nada directamente, sabía que habían recibido los correos de Rubén. No hacía falta ser brillante para notar cómo me evitaban algunos compañeros, cómo las miradas se cruzaban cuando yo entraba en una sala. La dirección no me sancionó, pero me apartaron de un proyecto importante con una excusa que no creí. Lo entendí. Nadie quería problemas, y yo me había convertido en uno. Pensé en renunciar varias veces, pero no sabía a dónde ir. No tenía planes, no tenía un objetivo. Solo quería desaparecer durante un tiempo. Con Eric fue incluso más patético. Intentó llamarme durante varios días después de que todo explotó, pero no le contesté. No por dignidad, sino porque me daba vergüenza. No quería hablar con él, no quería escuchar una versión edulcorada de lo que pasó, ni frases tipo nos dejamos llevar o fue bonito mientras duró. No necesitaba que alguien me dijera que fue un error. Ya lo sabía. Cuando por fin me crucé con él por casualidad, en una cafetería cerca de su oficina, ni siquiera me saludó. Me miró, me reconoció y apartó la vista. No me dolió. Me pareció lógico. Ninguno de los dos quería recordar nada. Durante ese mes pensé muchas veces en escribirle a Rubén. No para pedirle que volviera, sino para decirle que entendía lo que había hecho, que aceptaba su decisión, que sentía el daño causado. Pero cada vez que abría el correo y empezaba a escribir, borraba todo. No porque me arrepintiera, sino porque ya no tenía sentido. Él había cerrado la puerta y yo tenía que aprender a vivir con eso. Me di cuenta de que el castigo más grande no era perderlo, sino darme cuenta de lo fácil que había sido destruir algo que tomó años construir. No se necesitó un drama monumental, ni una pelea con gritos. Solo bastaron un par de decisiones estúpidas, una mala excusa y un silencio que se alargó más de la cuenta. Un día, después de todo el proceso legal, de las conversaciones incómodas, del escándalo, me desperté sin pensar en Rubén. Era una mañana normal. No sentí alegría ni alivio, pero tampoco dolor. Era solo un día más. Y ahí entendí que el peor momento ya había pasado. Que no iba a olvidar lo que hice, que no merecía perdón, pero que tampoco podía quedarme congelada el resto de mi vida. No iba a convertirme en víctima, ni en mártir, ni en ejemplo de nada. Solo iba a ser una persona que tomó decisiones equivocadas, que perdió algo valioso, y que ahora tenía que continuar, aunque no supiera cómo. Volví a entrar en nuestra habitación. La limpié a fondo, guardé todo lo que quedaba suyo en una caja y la llevé al trastero. Cambié la ropa de cama, moví los muebles, pinté una pared. No para empezar de nuevo, sino para dejar de sentir que estaba habitando un espacio ajeno. No fue un gesto simbólico. Fue solo práctico. Como todo lo que hago últimamente. Ahora paso los días trabajando, saliendo lo justo, leyendo, escuchando música sin que me recuerde a nadie. No busco redención. No tengo intención de volver a enamorarme ni de escribir una nueva historia para demostrar nada. A veces me siento sola. Otras veces, simplemente en paz. No necesito respuestas. Solo necesito no volver a convertirme en alguien que se miente a sí misma. Rubén no ha vuelto a aparecer.
No tengo idea de si está con alguien, si es feliz, si me odia o me ha olvidado por completo. Y aunque no quiera admitirlo, espero que esté bien. Porque si algo aprendí de todo esto es que a veces el amor no desaparece, se transforma en otra cosa. Algo más callado. Más distante. Menos romántico. Pero más real. Y si algún día él piensa en mí, o recuerda algo de lo que fuimos, espero que al menos no me vea como un error, sino como una persona que lo tuvo todo y lo dejó escapar, y que vivió con esa elección sin esconderse.